Entonces yo duré como 2 años o 2 años y medio literalmente trabajando gratis y además en fin de semana. Entonces ahí trabajé con la agencia EFE en Madrid y trabajé como 4 meses con la agencia EFE en Santiago de Chile. Cuando hay esa empatía, entonces uno conversa rico. Hay entrevistados que son difíciles, que son distantes, que son, en fin. Entonces hay entrevistas que por más que uno quiera, no salen chéveres. Y ya me devolví a Colombia a buscar trabajo y ahí ya me enganché con Caracol. Yo realmente nací en Bogotá, pero nací en Bogotá porque mis papás vinieron a tenerme a Bogotá, pues. Y mi mamá tenía, pues, su mamá que vivía acá y su familia, entonces, pues, era la primera nieta, etcétera, entonces vinieron a tenerme acá. Pero ahí mismo, pues, me devolví con mis papás para Timaná y allá crecí, allá hice, pues, la primaria y la secundaria. Mi papá es de Timaná, mi mamá es de Pitalito. Ah, Por eso es que a veces también hay quienes dicen que soy de Pitalito y no sé qué, pero en realidad yo siempre viví fue en Timaná. No sé, yo no era muy de muñecas, la verdad yo no era muy de muñecas, eh, pero sí jugábamos como a cosas de escondidas, cosas de correr, nos gustaba hacer reinados de qué belleza. chévere. No, no ganaba nunca porque los hacíamos en la casa de unas amigas y claro, los jurados eran los papás de ellas. Entonces ganaban ellas. Yo estuve como hasta los 16 años, cuando ya terminé la secundaria en el Colegio de la Anunciación, ya me vine a Bogotá, pues bien chiquita, ¿no? A hacer la universidad. Ya de ahí en adelante he vivido acá. Bueno, pues yo tengo unos recuerdos muy bonitos de mi niñez, muy bonitos, y por eso es que tengo tanto cariño y tanto aprecio por el pueblito, pues porque yo crecí hija única. Yo tuve un hermanito chiquito, pero él se murió prácticamente recién nacido. Pero ahí vivían algunos de mis primos, que eran como para mí como unos hermanos, y crecer en un pueblito pequeño pues fue muy bonito porque yo podía ir y venir por donde quisiera, era un lugar seguro, donde todos nos conocíamos. ¿Y cómo fue ese acercamiento precisamente a la parte de noticias? Pues uno como que empieza a recapitular su propia película y yo sí creo que a mí me influyó mucho eh, esa como esa devoción de mi papá y de mi abuelo por los noticieros. Para ellos era una cosa como sagrada, la hora de las noticias, la hora del noticiero de televisión de las 7 de la noche, por ejemplo, o el de las 9, en ese tiempo era 9:30, siempre era como una cita así que había que estar ahí. Tengo muy claro cuando la toma del Palacio de Justicia y como a los 3 días o 4 días que fue la avalancha de Armero, pues esos eran días de mucha conmoción en el país. Toda mi familia era así como sentada en semicírculo enfrente del televisor, todo el mundo así en una celebridad, como si fuera una cosa como sagrada. Sí, yo me acuerdo mucho de Judith Sarmiento en esa época, que presentaba el noticiero TV Hoy, que era, pues, en esa época el noticiero TV Hoy era muy importante. Judith Sarmiento, y también en una época lo presentó Andrés Pastrana. Fue su jefe, Andrés Pastrana. Sí, después yo trabajé en el noticiero de los Pastrana y después trabajé con el presidente Pastrana en la presidencia, sí, un tiempo. Pues en una época yo pensé que me iba a gustar como ingeniería de petróleos, pues lo de la explotación petrolera y esas cosas, pero después me di cuenta que no. Y ya en los últimos años de bachillerato yo tenía una clase de español con un profesor muy querido, muy carismático, Orlando Conde, de Timaná, y entonces él nos ponía como ejercicios de redacción, nos ponía a escribir cosas y bueno, y a leer, y pues como que me di cuenta que me gustaba mucho escribir, que me gustaba, que lo mío era como por ahí, por ese lado, como por las letras, pero mi mamá pensaba que en algún punto de pronto yo iba a estudiar como literatura, como algo así, pero al final, pues fue periodismo. ¿Cómo fue ese choque pueblo
capital. Sí, fue muy duro. Uy, no, muy duro porque yo me gradué con 15 años del colegio y me fui a empezar la universidad con 16, o sea, recién cumplidos en enero, entonces fue durísimo, mis papás pobrecitos, yo todavía recuerdo esa cosa tan dolorosa, pero ahora entiendo mucho esa tristeza de mis papás porque en el fondo yo me fui con 16 años y ya no volví nunca en el sentido de volver a quedarme, ¿no? Les dio sobre todo más duro a mis papás cuando me fui a vivir a España. Uy, eso les dio durísimo, eso sí fue como si no fuera a volver. Pero yo ya era grande, pues ya para entonces yo ya tenía como 25 años. No, les parecía, mejor dicho, como que el mundo se iba a acabar. Y ahora que yo tengo hijos, yo los entiendo porque yo de imaginarme que mis hijos se vayan del país y eso, qué horror. Llegar del pueblo a la capital, como dices tú, fue duro esa adaptación, ese enganche en una ciudad grande. Uno empieza a conocer una diversidad de personajes, unos muy distintos a uno, ¿no es cierto? Que las formas de hacer, las formas de ser y las formas de pensar y todo son distintas. Entonces, pues mientras uno se adapta es difícil. Cuando yo me vine para Bogotá con 15 años, 16, ya tenía novio y era de acá. O sea, ya me esperaba novio. Pues la verdad que fui afortunada porque tuve una persona que estuvo muy pendiente de mí, me cuidaba, me invitaba, me traía, me llevaba. Me ayudó mucho en eso de la adaptación. Pues uno siempre se decepciona un poco cuando empieza a estudiar, hay un cierto grado de decepción de la carrera. Eso me pasó y yo creo que le pasa pues en buena medida a todo el mundo, pero nunca pensé en retirarme, porque aunque la carrera en sí no llenaba como todas mis expectativas, yo tenía como claro que quería trabajar en periodismo, entonces como que la carrera era como un tránsito, era una formación. Tuve suerte porque conseguí una práctica en el noticiero TV Hoy. Esa práctica fue desde antes de que tuviera que hacer las prácticas profesionales. Fue como un año o año y medio antes. Entonces yo empecé a ir al noticiero pues como asistente, como ayudar, me dejaban ir, por supuesto no me pagaban. Entonces yo duré como 2 años o 2 años y medio literalmente trabajando gratis y no me pagaban pero ni los almuerzos, ni el transporte, o sea, yo pagaba todo eso para ir a trabajar. Pues en el fondo realmente uno no tiene tampoco con qué pagar que le dejen hacer esa experiencia, ¿no? La práctica en un noticiero es muy distinto, o sea, esa ya es la vida, pues ahí es donde uno realmente aprende el oficio. TV Hoy me contrató ya cuando me gradué, ya después de que había estado como 2 años y pico ahí, entonces ahí ya me contrataron y yo empecé en el puesto de coordinadora de corresponsales. Claro, para mí pues conocer a Aris Fogel y conocer no sé, a todas las personas que trabajaban ahí era como, no sé, era como de mentira. Sobre todo Sí, que esos eran los nombres que usted empezaba a escuchar, que escuchaba en la casa. Cuando claro, se estaban a ver todos reunidos y que silencio, porque empieza el noticiero, uno de inmediato usted recordaba sus nombres. claro, totalmente. Ya para entonces Judith Sarmiento no trabajaba ahí, pero hubo una fiesta, pues como una recepción, una cosa como un aniversario del noticiero o algo así, y entonces ella fue, y ahí la conocí. ¿Qué sigue después de TV Hoy, Margarita? Después de TV Hoy me fui a trabajar a En Vivo 930. A En Vivo con Javier Ayala, que era otro director muy reconocido en esa época. Y entonces me fui a trabajar allá y ahí ya me fui a hacer internacionales, a hacer la sección de noticias internacionales. Y ya después me fui a trabajar a la presidencia de la República, un año en la Secretaría de Prensa del gobierno de Pastrana. Y después entonces ahí me fui para España, 2 años.
Ahí yo apliqué a un máster de periodismo y entonces me dieron el cupo y una parte del máster era una fase práctica con la agencia F que organizaba el máster también. Entonces ahí trabajé con la agencia F en Madrid y trabajé como 4 meses con la agencia F en Santiago de Chile. Y ya me devolví a Colombia a buscar trabajo y ahí ya me enganché con Caracol. Me acuerdo mucho una vez, recién empezando en Caracol, me mandaron a hacer un directo desde el aeropuerto El Dorado. El asistente que iba conmigo me puso el retorno se llama como el audífono que le ponen a uno aquí para tener la comunicación y las instrucciones del máster. Dejó encendido el volumen del televisor, que es el monitor en el que uno está viendo la señal. Entonces el televisor tiene como un retraso, eso se llama delay. La señal que uno está recibiendo aquí de audio llega más rápido que lo que está saliendo en el televisor. Tú hablando pierdes toda la concentración porque estás hablando y te estás oyendo con atraso. Y encima de todo eso, el máster en el noticiero dejó abierta también la llamada. Entonces yo oía todas las instrucciones del máster adentro que está coordinando otras cosas y yo hablando al aire. Entonces, esto fue como que me iba a volver loca, así, entre lo que yo pensaba, lo que oía por aquí, lo que oía en el televisor. Entonces, fue un directo patético, o sea, es como el peor directo que he hecho en mi vida. Entonces yo hablaba como así, despacito, como tratando de coordinar todo. Entonces fue horrible, o sea, fue crítico y me dio mucha pena porque además fue uno de mis primeros directos en Caracol. Entonces qué vergüenza porque yo pues todavía no conocían mi trabajo y es fatal, ¿no? O sea, un antecedente así. Yo me acuerdo que yo llegué a pedirle disculpas a los presentadores, a todo el mundo, o sea, llegué avergonzada. Pero bueno, son cosas que pasan y ahí uno va mejorando a punta de embarradas. ¿Fue difícil llegar al canal? Claro, claro, y mejor dicho, no solo difícil, sino muy esforzado. O sea, yo en este momento llevo en el canal 21 años, 21 años. Es trabajo muy duro, es sacrificado, es demandante de tiempo, de esfuerzo, de todo. Otras personas lo tienen más fácil y llegan más fácil porque son, Así es. pues no sé, tienen un contacto más directo en fin, no sé. Otras personas lo tienen más fácil y yo lo he hecho todo con mi esfuerzo. A mí me contrataron para ser periodista, para trabajar el fin de semana y para ser parte del equipo de Noticias Internacionales. Y yo empecé en horario de fin de semana, después pasé a horario entre semana, después resultó que mi jefe de equipo, o sea, el editor internacional, se fue y entonces ahí tuve como que La oportunidad. pues alzar la mano y decir que yo quería ser la editora, que yo podía, que no sé qué. Y ahí me dieron como esa oportunidad y de ahí en adelante seguir creciendo, pues me empezaron a mandar a viajes afuera y pues haciendo coberturas, haciendo trabajos buenos y ahí fui creciendo. Cuando hay esa empatía, entonces uno conversa rico. Hay entrevistados que son difíciles, que son distantes, que son, en fin. Entonces hay entrevistas que por más que uno quiera, no salen chéveres. Hay muchos personajes famosos que son antipáticos, que son malhumorados, en fin. Entonces, a veces cuando hay esa empatía, salen las cosas bien. Pues uno va haciendo como piel dura, digamos. Uno va cogiendo como piel dura y se va acostumbrando a tanta cosa difícil. Pero yo me acuerdo que recién empezando me impactó mucho una vez que fui a cubrir las protestas campesinas en el Caquetá, una vez que hubo como una revuelta de los y unas protestas muy fuertes en el gobierno de Samper. Los campesinos habían tomado como rehén un soldadito y ese soldadito había salido herido, lo habían cogido, lo tenían desarmado y lo tenían por allá en una casa literalmente retenido, secuestrado.
Entonces me lo dejaron ver, me dejaron entrar, pues para que viera que estaba bien, casi como una prueba pues de supervivencia, mejor dicho. Y el soldadito estaba ahí todo herido, tan indefenso, tan vulnerable, era joven, era muy joven, estaba asustado. Y yo empecé a llorar como una loca. No delante de él, yo le hice como 2 preguntas y me fui. Y cuando ya empecé a hablar con los líderes campesinos, yo lloraba y lloraba. Y yo les decía como: "No le hagan daño, no". O sea, hay unas circunstancias que son muy circunstancias humanas muy fuertes que uno se encuentra siempre en la reportería, cubriendo desastres naturales. Por ejemplo, en Haití fue muy duro ver tanta muerte, tanta pobreza. También una vez cubrí un terremoto en Perú, muy doloroso, las familias, bueno, los familiares de víctimas, niños. Hoy en día que soy mamá me da muy duro todo lo que tiene que ver con niños, casi que no lo aguanto. Este oficio es muy difícil en lo emocional. Cuando yo llegué a TV Hoy, en ese momento no había computadores en la redacción, todavía había Imagínate. máquinas de escribir y después, en ese momento, al poco tiempo, ya instalaron computadores. En ese momento no había celulares, ahí por esos días fue que había vipers. Una vez hice una noticia, escribí una noticia para el noticiero que era de una cosa que se llamaba Internet, imagínense. Si queríamos ver, por ejemplo, un periódico, el Washington Post o algo, había que ir al aeropuerto, en la librería del aeropuerto que recibía los periódicos de afuera o los pasajeros, por ejemplo, que venían de Estados Unidos, que se bajaban con el periódico del avión para poder tener el periódico, porque no había internet. Ahorita uno ya tiene todo aquí en la pantalla a un segundo. Gracias, Margarita, por esa sencillez, por, por ser esa mujer brillante que es. Y solamente me queda darle son nuevamente las gracias, porque usted hace grande al bazar y nunca creímos que el bazar iba a estar precisamente contando la historia de esa mujer maravillosa que es de aquí cerquita, de Timana, Huila. Nada, muchas gracias de nuevo por interesarse, por tenerme en su programa, por creer que mi historia pues vale la pena de ser contada y de ser conocida. Pues para mí es una dicha llegarle a todo el público del Huila y también tengo muchos amigos en Pitalito y gente que aprecio y familiares, ¿no? Parte de la familia de mi mamá tiene ese origen, entonces pues yo tengo un aprecio enorme por Pitalito también y gracias por todo. Aquí estamos para ustedes cuando necesiten.